¿Sabe que amén significa así sea? Así es. Algunas veces decimos amén y nos ponemos allá. Ahora sí, ¿ya lo encontramos todos? Amén. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu en esta hora. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué dice? Velemos y seamos sobrios. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido que seas tú ministrando esta palabra a cada uno de nosotros y repartiéndola conforme tú crees conveniente. Ministra, Señor, en mi mente y mi corazón. Dios, para la gloria y la honra de tu nombre, ruego tu dirección y tu ayuda para poder hablar tu palabra. Señor, esperamos aquel día glorioso cuando tú vengas por tu iglesia, Dios amado, y estamos queriendo, Señor, hacer las cosas y mantenernos agradables a ti. En el nombre de Cristo Jesús te ruego esta congregación, este pueblo que está delante de ti, así como todos los hermanos que se encuentran en diferentes lugares, que tienen amor, sed y hambre de tu palabra, pueden ser edificados. Aquellos que vean este video también, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido, para la gloria de tu nombre. Gracias, Espíritu de Dios, en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria, y después sentarse. ¿Cuál le dije que era el tema? Que no te sorprenda el día del Señor. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que en la primera venida de Cristo Jesús, en la venida de Él, habían señales de dónde iba a nacer, inclusive, del lugar donde nacería. Habían señales de inclusive quién le iba a dar a luz. La palabra de Dios nos dice en Isaías que la virgen iba a concebir, y al hablar de virgen estaba hablando de una mujer que no había tenido relaciones con nadie y así iba a concebir. O sea, algo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible a través del Espíritu de Dios, que el Hijo de Dios venga a nacer en el vientre de una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Y comienza desde allí a darnos, amados hermanos, puntos de cómo el nacimiento del lugar inclusive donde Cristo Jesús había de nacer. Inclusive estableció una estrella, y aquellos hombres que habitaban en Babilonia, que se les llamaban magos, no porque hicieran magia, sino porque estudiaban el movimiento de las estrellas, que habían oído de una estrella que alumbraba, y esa estrella de alguna manera quizás los babilónicos reconocían como la estrella del Mesías o del rey de los judíos. Y quizás cuando aquella estrella que estaba por allí comenzó a brillar, y no sé, quizás ellos habían escuchado la leyenda de que aquella estrella, cuando comenzara a moverse, significaba que el Mesías había nacido. Y cuando ellos quizás analizaban aquello y veían la estrella que comenzó a moverse, dijeron: este es el momento, vamos a ver al rey de los judíos que ha nacido. Y dice que cuando ellos aparecieron, allá en Mateo capítulo 3, usted puede leer conmigo que cuando ellos aparecieron, dice que se turbó el rey Herodes y toda Jerusalén con él. Y dice la Biblia que Herodes lo que hizo fue llamar a los hombres que conocían la palabra de Dios. ¿A quién? A los hombres que conocían la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si quieres saber asuntos de Dios y de su palabra, necesitas llamar a los que conocen la palabra de Dios. Y entonces comenzó Herodes a indagar dónde había de nacer el rey de los judíos. ¿Por qué? Él se sintió amenazado porque él era el rey de aquel lugar. Pues se había hecho llamar rey, aunque estaba trabajando bajo el imperio romano.
Y estaba aquel hombre atemorizado porque si se levantaba un rey de los judíos, entonces el reinado de él ya no iba a estar. Y dice que llamó a los hombres que conocían de ley, a los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? Y dice que los escribas y los sacerdotes llegaron a él y dijeron: en Belén de Judea. En Belén de Judea. Porque escrito está en Miqueas capítulo 5 versículo 2: pero tú, Efrata, no eres la más pequeña de entre las ciudades de Judá, porque de ti me saldrá el guiador. La otra versión dice el libertador. Escucha bien. Entonces todas estas señales estaban dadas para la primera venida de Cristo Jesús. Inclusive de cosas que él había de hacer, que él no iba a arguir, él no iba a oír la voz de él, arguir, gritar en las calles, no. Solamente la Biblia cita varias ocasiones cuando Cristo Jesús levantó la voz y la alzó en medio de la gente, y una de ellas era en medio de una fiesta. Había un grupo de gente, y cuando él levantó la voz allí, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esas palabras de toda la gente que estaba allí lo escuchó, porque estaba escrito de él que no iba a ser una persona gritona, que iba a estar arguyendo y peleando, no un peleonero, sino un hombre de paz. Amén. Aleluya. Y otra de las ocasiones cuando levantó la voz, la alzó, hasta el mismo infierno tembló. Fue cuando delante de la tumba de Lázaro dijo: Lázaro, ven fuera. Hasta los mismos demonios han de haber temblado en aquel momento. Dice que la tumba, el que estaba ahí comenzó a moverse. Porque a la voz de Cristo Jesús, hasta lo que no tiene vida tiene que tener vida. En su nombre todas las cosas tienen que ponerse en orden. Amén. Gloria a Dios. Pero escuchen, hermanos, si en la primera venida hubieron señales, ahora en la segunda venida, o podríamos decirlo la segunda venida, pero en el momento cuando Él se acerca a traer a su amada novia a la iglesia, hay señales también de ese tiempo, de lo que va a acontecer, del final del siglo, como le llama la Escritura, o de los tiempos finales. Hay aún mucho más señales de estas. Si pudiéramos mencionar solamente algunas de las que menciona Mateo capítulo 24 y el capítulo 21 de Lucas. Para comenzar, primeramente, señales en la naturaleza. Escucha bien: habrá hambruna, terremotos, plagas, señales en el cielo. ¿Y por qué es necesario que usted y yo entendamos estas señales? Porque veremos en esta predicación que hubo toda una generación que fue destruida porque ignoró las señales. ¿Cuál es el tema de esta tarde? Que no te sorprenda el día del Señor. Entonces vemos, número uno, que hay señales en la naturaleza. Mateo 24 versículo 7, eso lo dice. Pero también, número 2, habrán señales en la sociedad. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 4, la Biblia dice que habrá desorden, violencia, inmoralidad, avaricia, egoísmo, que habrá rebelión, y hoy en día vemos más rebelión que nunca, comenzando desde las casas, inclusive a veces de casas de cristianos que no han sabido instruir bien a sus hijos. Los hijos están más rebeldes que nunca. Nadie se quiere someter a los padres. Hay rebeldía por diferentes lugares. Y eso es algo que iba a suceder de los tiempos finales. Rebeldía siempre ha existido. El primer rebelde fue el diablo. Se rebeló allá en el cielo. Pero escucha bien, la rebeldía ha aumentado tremendamente, drásticamente en todos los lugares. Ahora ser maestro en las escuelas, aún en las escuelas de middle school, aquí en los Estados Unidos, es un tremendo reto para los maestros. Porque niños de 10, de 11 años ya les están queriendo cachetear a los maestros, bailar enfrente de ellos mientras están dando la clase, van y les eructan en la cara. ¿Por qué? Porque hay irrespeto, hay violencia. Porque no ha habido leyes desde los hogares que les puedan establecer que a los mayores se respetan. Amén.
Yo creo que las generaciones pasadas a nosotros nos inculcaban, bueno, diga buenos días, diga buenas tardes. ¿De dónde viene usted? Usted no viene ¿de dónde viene? Pase, hable, diga, salude. No pase sin decir nada. Es necesario que en nuestras casas se oiga eso. Pero escucha bien, dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, 1 al 4, que habrá como número 12 las señales de antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Dice que habrá una violencia, inmoralidad, avaricia, egoísmo, rebelión, desesperación de la gente. Número 3, señales espirituales negativas, falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, se levantan todos los días. Número 4, habrán señales espirituales positivas, y eso es lo que nosotros necesitamos estar viendo en este momento. ¿Por qué? Porque está profetizado, oigan, desde Joel capítulo 2, y el apóstol Pedro lo dijo, que en los posteriores días el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, sobre los siervos y sobre las siervas. Yo no sé cuántos se anotan y dicen, Señor, aquí estoy yo como tu siervo, y yo quiero ver la gloria de Dios. Amén. Sobre toda carne, allí incluye niños y niñas. Así que si usted quiere, usted puede ser libre. Número 5, habrán señales políticas mundiales, hostilidad de los árabes para con Israel. Es lo que hemos estado viendo en estos tiempos pasados. Potenciales militares moverse, inclusive hace el año pasado o a mediados del principio de este año, Rusia estaba moviendo uno de sus buques de guerra para estar cerca del mar Mediterráneo, para vigilar a Israel. Porque vemos, todo esto está profetizado. La Biblia dice, usted lo puede leer, Ezequiel 38, 1 al 39, 16. Naciones asiáticas que se iban a levantar como potencia. Ahora China es una superpotencia. Estados Unidos le debe dinero a China. No sé si usted sabía de eso. Está endeudado con China. ¿Cuándo en la historia se había oído que Estados Unidos debiera dinero? Hasta el día de hoy, hasta estos recientes años. Número 6, señales políticas mundiales. Comienza a hablarse de unificaciones, estados de unificación, señales de intensificación. Las potencias, los grupos, podría decir los países que antes eran considerados países pequeños, como Irán, ahora son potencias nucleares. Potencias nucleares. Antes no tenían nada, ahora son potencias nucleares que si pueden mandar una bomba, casi Estados Unidos no se pone las pilas, como diría el buen salvadoreño. Puede ser inclusive derribado por bombas nucleares. Pero al final vemos la última de estas señales, señales de Israel, el recogimiento de su pueblo. El recogimiento de su pueblo. Escuche bien, la Biblia profetizó que Israel iba a nacer en un día, y quizás usted me ha escuchado decir esto, pero ¿por qué es tan importante que la iglesia sepa esto? Para que sepa que estamos en los días finales, para que sepa que estamos así ya a la vuelta de la esquina, para que sepa que no estamos tardando tanto tiempo. No, nunca bien, no, Él está cerca, está más cerca que cuando creímos. Ahora está más cerca la salvación que cuando usted y yo creímos, quizás. Amén. El restablecimiento del Estado de Israel, la reivindicación de la tierra, y eso está profetizado Isaías 35 de 1 al 2 y el versículo 7. El resurgimiento militar israelita profetizado en Zacarías 12:6. Escuche, si usted lo quiere anotar. Entonces, resurgimiento militar, reocupación de Jerusalén, profetizado también en Zacarías 12, versículo 2 al versículo 6, que Israel va a volver a tomar su tierra, la tierra que Dios ha determinado, y cosas que nadie pudiera hacer, Dios las ha desarrollado a través quizá de lo que muchos llamaban la locura de un hombre. Este presidente de los Estados Unidos, considerado uno de los más locos por algunos, pero aún a los más locos Dios lo puede utilizar. Porque fue el único que tuvo el valor de los presidentes que han habido de llamar las cosas como lo son. Se llamó que Israel, escuche, que Jerusalén, que es la capital de Israel. ¿Quién pudo haber hecho esto?
solamente eso faltaba, que todo estuviera alineado, escucha bien, con lo que la palabra de Dios dice que se iba a volver a establecer el pueblo, la tierra y todo, a tomar la línea. Inclusive ahora, si usted va a Israel, la moneda que tienen es la moneda, el nombre de la moneda antigua se le llama shekel o shekel. ¿Sabe por qué? Porque Dios está poniendo todas las cosas en orden para que todas las cosas se desarrollen. La iglesia necesita entender que los tiempos se están desarrollando. ¿Cuál es el propósito y el plan de Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Israel volvió a su tierra, escucha, desde el año 1948, 14 de mayo de 1948, hace 70 y fracción de años. Y en este momento es uno de los países mejor, con la mejor armamento militar, preparándose para lo que ha de ser cuando las naciones vengan a quererle atacar. Mejor armamento militar. Hasta el momento todas las naciones árabes casi han tratado de hacer en sus momentos ataques contra ellos y no han podido vencerles, porque Dios sigue estando con ellos, siguen siendo el pueblo de Jehová Dios. Escucha bien, pero ¿por qué cito esto de las señales? Porque ahora son las señales que tienen que despertar a la iglesia para que la iglesia sepa: Cristo Jesús está a la puerta. Y en lugar que estemos cómodos en nuestras casas y en nuestros lugares, que nada más haciendo lo que a nosotros nos parece hacer, es necesario que comencemos a hablar, a trabajar, a que usted se congregue más, a que usted busque más de Dios, a que usted ayune más, a que usted ore más, a que usted diga: oh, gloria a Dios hoy, porque hay un grupo grande de personas que en cada vigilia están allí. Y es necesario que busquemos de Dios. Pero oiga lo que dice la Biblia en el pasaje que tenemos. Quiero ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. La iglesia tesalónica había sido instruida por el apóstol Pablo para que ellos entendieran el desarrollo de los tiempos de Dios. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Ahora, para hablar del día del Señor, el día del Señor, este no es un solo día, sino un periodo de tiempo. Escuche bien para que usted entienda. El día del Señor es un periodo de tiempo y de eventos profetizados que se han desarrollado a través de la historia. Se debe estudiar el contexto para determinar qué tiempo o evento está en consideración. Por ejemplo, en este que tenemos leyendo en este momento, está en consideración lo que es anticipado a la tribulación. O sea, antes que la tribulación venga, es necesario que el Señor se lleve a su pueblo de esta tierra para que pueda estar con él, así cumplir lo que él dijo a San Juan capítulo 14: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, dijo al final, vosotros también estéis. Yo no sé si usted se alegra por eso. Hay gente que no que se molesta porque no le toman en cuenta. Aquí está tomado en cuenta. Todo aquel que quiera irse se va a ir. Amén. Todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús y está caminando en integridad, en santidad, se irá de esta tierra. Amén. Y dice la palabra de Dios: pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? Y por eso yo le decía: ¿qué necesitamos hacer para que no nos sorprenda el día del Señor? El contexto acá, y le decía, de lo que estamos leyendo, es de la anticipado a la tribulación. Y algo que se confirma por la mención que tomarán algunos por sorpresa. ¿A quiénes va a tomar? A algunos, no a todos. A algunos, a los que están dormidos. Pregúntenle a sus hermanos, hermanas, ¿cómo estamos? ¿Despiertos? Amén. ¿Cuántos están despiertos aquí? De un gloria a Dios. Los eventos clasificados como el día del Señor aparecen más de 30 veces en el Antiguo Testamento. Escuche bien, más de 30 veces en el Antiguo Testamento. Y se refieren a las ocasiones en que Dios interviene en juicio
con los asuntos humanos o en los asuntos humanos. El día del Señor se le llamó a los momentos cuando Dios intervino en el juicio a cada una de las naciones. Y esta es la única referencia del Nuevo Testamento que se le hace ver como día del Señor. ¿Por qué? Porque antes que el Señor se lleve, o mejor dicho, después que el Señor se lleve a su iglesia, Él intervenirá en esta tierra castigando el pecado con un juicio sobre las naciones. Amén. Nosotros necesitamos saber que estos son eventos del fin de los tiempos que conducen a la venida de Cristo, lo que hemos estado hablando. Eventos del fin de los tiempos que conducen a la venida de Cristo. Y por eso es que yo le decía anoche, yo no sé por qué la gente se asusta tanto cuando le hablan de muerte, como que si aquí nos vamos a quedar todo el tiempo. Es necesario que usted entienda que la iglesia tiene residencia del cielo. ¿De dónde? Del cielo. Desde el momento que usted creyó fue sellado para el día de la redención. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. Ese día es el día cuando el Señor Jesucristo venga y se lleve a su iglesia. Habrá cada uno de nosotros y en el interior el Espíritu Santo está convenciendo cada vida, y el Espíritu de Dios es el que lo hace a usted resplandecer, y el Espíritu de Dios es aquel que lo hará salir de esta tierra de una manera transformada, glorificada. Escuche, será transformado este cuerpo mortal y se convertirá en un cuerpo inmortal. Este cuerpo que se muere ya no se va a volver a morir. Este cuerpo que se destruye no volverá a ser destruido, se disipará o se transformará, ya no podrá ser visto de la visión humana. Escuche bien, pero ¿sabe qué va a suceder? De alguna manera saldrá de esta tierra para ir al lugar que el Señor ha preparado y estar con Cristo Jesús. Un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Y por eso Moisés lo escribió en el Salmo 90, cuando dijo que salimos de aquí y volamos. ¿Por qué? Volamos. Porque hace una afirmación a dos cosas. Cuando tú te mueres, vienen los ángeles de Dios y estás sirviendo a Cristo Jesús y te llevan. Y vuelas. Vuelas con tu alma. O es el momento cuando viene el rapto de Cristo Jesús y saldrás de esta tierra para estar a la presencia del Señor. Amados hermanos, es necesario que entendamos también lo que dice la palabra de Dios, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. ¿Cómo va a venir? Como el ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. La Biblia nos menciona en el capítulo 24, comenzando en el versículo 36 de Mateo, que hubo toda una generación que no escapó porque ignoró las señales que Dios les estaba dando. Y este es un momento que la iglesia no tiene que ignorar las señales. Escuche, dice el versículo 36, pero el día y la hora nadie la sabe. Y esto es Cristo Jesús hablando de que el día de cuando Él venga nadie lo sabe. No tenemos que estar inventando. Hoy hay muchas personas que tratan de inventar. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace como 5 años atrás, había un hombre que estaba diciendo que el rapto de la iglesia iba a ser tal fecha y tal hora. Todos los que han tratado de inventarse una fecha han fallado. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado una fecha específica, y Cristo en su humanidad limitada, en su humanidad se limitó a decir que cuándo iba a ser el día de Dios o el día de la venida del Hijo de Dios. Se limitó a decirlo, pero dice el día y la hora nadie la sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y nos muestra una señal tremenda como en los días de Noé. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 6, capítulo 7, que Noé era un varón que temía a Dios, era un varón justo, o sea, trataba de andar conforme a lo que Dios le mandaba. Pero había una generación que cuando Noé estaba predicando la palabra de Dios,
dice la palabra que él, la generación lo ignoraba. Y es más, yo creo que algunos tal vez se mofaban de él porque no había llovido, porque no caía lluvia en aquel lugar y Noé veía que estaba construyendo un arca. Ahora en día dicen a los evangélicos, yo no sé esos creyentes que dicen que se van con Dios y que se van con Dios y tanto tiempo que siguen diciendo, pero verá un momento cuando, oiga, comenzarán a ver la gloria del Todopoderoso cubrir a todas aquellas iglesitas que estaban en el fuego de Dios y aquellos hombres desaparecer en medio de las multitudes. Y entonces sí, por eso es que el cristianismo no es de templo, hermano. El cristianismo es de calle, es de lugar afuera, es del trabajo, es de todo lugar. Pero nosotros aquí a veces queremos hacernos los santos en la iglesia y allá en el trabajo peleando peor que los inconversos. ¿Cómo vamos a volar así? ¿Cómo vamos a querer volar si no? Oiga, el cristianismo es que a través del Espíritu Santo nosotros sometemos esta carne. Amén. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo. ¿Qué hacían? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. No hay nada de malo con beber, no hay nada de malo con comer, no hay nada de malo con casarse y darse en casamiento. No, el problema es que aquí estaban ignorando totalmente las señales de Dios. Y no quisieron atender al mensaje de Dios y vivir su vida como que Dios no existe. Y eso, por esas razones, viene la condenación de Dios. Dice Romanos capítulo 1, porque viendo la gloria de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se encendieron en sus deseos carnales. Y yo creo que dentro de esto que se casaban y se daban en casamiento, allí estaban involucrados también algunos homosexuales, algunas lesbianas, algunas mujeres que estaban haciendo eso. Estamos llegando a la recta final y llegará un momento donde predicadores como los que hablamos en contra del pecado, no de los hombres, porque no tenemos nada en contra de el homosexual como individuo, sino con sus prácticas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, porque eso es lo que la palabra de Dios dice, se debe de amar al pecador como Dios ama al pecador. Porque Dios ama al pecador, la Biblia lo dice en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo y este mundo estaba metido en pecado. Y lo dice también Romanos capítulo 5 versículo 8. Dice que si antes de ser pecadores Cristo murió por nosotros, cuanto más ahora siendo justificados por Él seremos salvos de la ira. Amados hermanos, entonces nosotros vemos que el día del Señor, este acontecimiento vendrá antes, podría decir, antes del día del Señor vendrá el rapto de la iglesia. Pero antes que no nos sorprenda aquel momento. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose el casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y cuando Noé entró en el arca había muchos que querían entrar y ya era imposible. Porque cuando Él cierra nadie abre. Y cuando Él abre nadie cierra. Amén. Y no entendieron, escúchame, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Habrán muchas personas que no van a entregar su vida hasta que vean que los hombres comiencen a desaparecer, los siervos de Dios han desaparecido. Hasta entonces van a querer entregar su vida a Cristo. Pero ya será tarde. Tarde para muchos. Escucha lo que dice la Biblia, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. No es que es que mi esposo es el ungido que predica en la iglesia. No importa, él es él, tú eres tú. ¿Cómo está tu vida? No, es que mi papá es el hermano diácono, el líder. Eso no importa. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios tiene hijos. Es necesario que hagas tu conversión de fe.
que recibas a Cristo. No porque tus padres vienen a la iglesia y vienes tú como mal regañado y tienes que convertirte a Cristo Jesús. Si no, vas a tener que experimentar la ira de Dios también. ¿Escucharon los jovencitos en esta tarde? Los que me puedan escuchar. Dice, estarán dos mujeres moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Es que yo era parte del ministerio de la comida, pero no tenías tiempo para el Señor. No tenías tiempo para Dios. Y eso es algo que necesitamos hacer. Oiga, los hombres que trabajamos en el desarrollo de la obra de Dios, a veces estamos tan ocupados en las cosas de Dios que nos olvidamos del Dios de las cosas. A veces estamos tan ocupados, y este es un mensaje de alerta para todos aquellos que somos líderes. No solo aquí, en todo lugar, los que me ven también. ¿Qué tanto tiempo estás dedicando a tu vida de consagración a Dios? ¿Qué tanto tiempo dedicamos a nuestra vida de consagración? ¿O solo vemos verdad? ¿Solo vemos nada más las cosas de este mundo? Necesitamos saber que no importa con quién estés o quién sea tu compañero, Dios no va a depender de grupos. Dios no se lleva a grupos. Dios se lleva a individuos que estén llenos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque si el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos está en vosotros, a vosotros también nos levantará, dice Romanos 8:11. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, oiga lo que dice la Biblia, sigamos leyendo. Vámonos al mismo versículo que tenemos en lectura, capítulo 5. Dice, mas vosotros, hermanos, ¿cuál entonces debe ser nuestra actitud para que aquel día no te sorprenda? ¿Cuántos todavía estamos en pie? Amén. 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 Sacúdase el sueño en este momento. En nombre de Cristo Jesús. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Cuántos andan en luz? Dice la palabra de Dios. Oiga lo que dice la Biblia, primero de Juan, capítulo 2, versículo 8. Oiga, léalo conmigo, se lo voy a leer. Vamos a ver si andamos en luz. Dice la Biblia, mas vosotros no estáis en tinieblas, sino que andáis en luz. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8, dice la Biblia. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra ya. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Esta es una verdad, oiga. Nadie puede decir yo ando en luz y usted no puede convivir con el hermano. Esta es una de las condiciones que usted está bien espiritualmente, que usted ama a aquel que usted ve. Si usted dice que ama a aquel que no ve, pero odia a aquel que ve, usted es un mentiroso. Usted no está en luz, usted anda en tinieblas, usted está oscurecido. Usted no puede decir que se va con el Señor cuando Él venga. Usted está en tinieblas, amado. Es necesario, oiga, es necesario. Esta es la palabra de Dios que constriñe, que te ayuda para que tú puedas decir, ay Dios mío, cómo me siento de apretado en este momento. Oiga, la Biblia nos dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, suponiendo que no están, que aquel día os sorprenda. Significa que aquellos que están en tinieblas, estos van a ser sorprendidos, estos ni se van a dar cuenta. Cuando dicen, bueno, se fueron, me quedé a esperar. Oye, hermano, es tremendo. Te vas a perder tantas cosas hermosas. Te vas a perder la coronación ahí en el cielo. Te vas a perder la mesa cuando Él se siente, cuando Él se sienta a la mesa, pero antes de eso sirva a los que están allí. Wow, qué privilegio tan grande. Dice la palabra de Dios que Él servirá. Algunas veces nosotros nos queremos servir nosotros mismos. No, que se lo haga Él. El café no se lo doy. Agárrele si tiene manos. Que dice que Él nos va a servir. Santo es el Señor. ¿Cuánto de la gloria?
Porque vosotros sois hijos de luz. Oiga, vosotros sois hijos de luz, versículo 5. Vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Quiénes son los hijos de la noche? Oiga, al hijo de la noche es aquel que está dormido. Todo el tiempo anda dormido. Pregúntele a su hermano, ¿cómo andamos? ¿Dormido o despierto? El hijo de la noche anda dormido todo el tiempo. No ve nada, siempre anda en oscuridad. Se habla de la gloria de Dios y aquel no, pues ni modo, no, yo no voy. Ya. Dormido, anda con sueño. Se habla de vigilia, no, yo por qué, aquí estoy bien. Está dormido. Anda como témpano de hielo. Se habla de retiro, no, pues está bien, a ver que vaya al retiro, yo toman allá, ya sé cómo es eso, no hay problema. Está dormido. Oiga, aquel que está despierto dice, aleluya, nóteme a mí, yo quiero ir. Ando de día, yo sé cómo se siente. Bendito sea Dios. Gloria sea Dios. Por tanto, dice la Biblia, versículo 6, no durmamos como los demás, sino velemos. Porque todos vosotros, versículo 5, sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pero sabemos que así pueden haber hijos de las tinieblas. Aquellos que todavía están aborreciendo a su hermano. Aquellos que no aman, todavía están en tinieblas. Y desgraciadamente, la cizaña tiene que crecer con el trigo. Y al final de los días es que se va a ver quién era cizaña y quién era trigo, porque la cizaña es tan parecida al trigo. Lo único que se pueden ver algunos rasgos comparativos de la cizaña y el trigo. ¿Sabe por qué? Porque el trigo, como ya cuando está cargado, ya se está madurando, el trigo se agacha, se rinde. La cizaña siempre está erguida porque no tiene nada, es pura tusa, es pura nada. No tiene nada, está siempre erguida. Yo no sé si usted ha visto cizaña siempre erguida. No se doblega ante nadie. Nosotros necesitamos saber que el trigo se doblega. Está bien, hermano. Anda doblegado delante de Dios. Amén. El trigo no quiere meter a pleito y dice, está bien, déjalo sin ningún problema. La cizaña no, ¿qué me va a decir a mí? ¿Qué? Necesitamos saber qué queremos hacer. Trigo o cizaña. Porque si eres trigo te van a sacar. Oiga, y te van a manojear y te van a sacudir para que el trigo salga. Oiga, y te van a sacudir en la zaranda para que lo que no le conviene al Señor, lo que es tucita, lo que es brosita, se quede nada más. La basura se va a quedar. El trigo es el que se queda en la zaranda. Lo tiran al granero y el granero de Dios. Por eso es que el canto dice, trigo soy, el granero del Señor. Trigo soy, por la sangre de Cristo y el poder de Jesucristo, para su granero yo voy. Yo no sé cuántos le dan gloria a Dios, pero es necesario que sepamos que hoy en día somos lo que somos por parte de Él. Él te rescató, te compró por la sangre de Cristo Jesús. Yo soy lo que soy por Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Es necesario, amado hermano, pero oiga lo que le va a pasar a la cizaña. Por como no tenía nada que dar, solamente la van a agarrar. Oiga bien, la van a agarrar y la van a manojear y la van a quemar. Estará en aquel horno donde se va a quemar. Yo no quiero que nadie de los que estemos acá vayamos a terminar como la cizaña, sino que podamos salir aquel día, que usted tenga algo que dar, que tenga fruto para poderlo llevar al granero de Dios. Aquí es de servir. Amén. Aquí es de servir. Sirva al Señor. Sirvamos a Dios. Pero oiga lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que aquel día no nos sorprenda? Dice el versículo 6. Por tanto, no durmamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No dormir. No está hablando en un sentido literal, sino en el sentido figurado de que no nos durmamos a las cosas que están sucediendo. Oiga, ¿usted cree que esto que está pasando de la pandemia, esto es casualidad, hermano? Esto ya va a volver se va a acabar. No, hermano. Yo sé que pandemias han pasado, pero en aquel entonces que las pandemias estaban, no todas estas señales de las cuales yo le hablé al principio se habían cumplido. Oiga bien,
ahora todas estas señales están cumplidas, más el resto de estas cosas. Entonces tenemos que saber que estamos al principio de los días finales. Estamos amado hermano, estamos en las primicias de esos dolores. Estamos en los dolores de parto. Así está llegando este momento. Oiga bien, y la gente está acomodada. Hay gente que ya no quiere ni venir a la iglesia y no quiere ni ver ni las predicaciones ni en Facebook ni en otros medios, porque está ocupado. El temor les ganó ventaja. Y yo quisiera decirle lo que le dijo al Señor Jesucristo a los discípulos: no temáis, yo soy. Cuando estaban en la barca, cuando Él se presentó delante de Juan y Juan tuvo la visión allá en Patmos, le dijo: no temáis. Yo creo que Dios es lo que le está diciendo a la iglesia: no temas. No temas. ¿Quién te va a hacer algo si yo estoy contigo? Gloria a Dios. Y si ya te tocó también, gloria a Dios, porque vamos para la casa del Padre. Ausencia del cuerpo es presencia con el Señor. Yo no sé por qué la gente está tan asustada por todo. Oiga, es necesario que entendamos que la muerte no es el fin de todas las cosas. Hay una vida que sigue después de esto para la eternidad con Dios. El problema es que aquí se decide dónde vas a ir a parar la eternidad. ¿La vas a pasar con Dios o la vas a pasar en separación con Dios? Es necesario que nos definamos hoy en día. Versículo 6: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos. Y aquí nos da a entender algo. Los demás, la mayoría de gente está dormida, hermano. La mayoría de gente. Pero porque aquel hermano está dormido, usted: no, pues yo también. ¿Y qué líder está dormido? Porque se duerma él, pero yo voy a estar en pie en el nombre del Señor. Cuando los líderes se duermen, Dios te usa al que está en pie, el que está despierto, y dice: bueno, si no vea el caso de Josué, todo el mundo estaba allá en la algarabía, tratando de hacer un becerro y de lanzar y de hacer tantas cosas en contra de la voluntad de Dios, orgías y tanto esto. Josué estaba a mediados de la montaña, del monte, esperando el regreso del líder, esperando el regreso para ver cómo estaba la situación. Aleluya. Es necesario que cuando aquellos que están allí, cuando los arones de la iglesia se les duerme el pájaro, como decía en buen salvadoreño, que haya alguien que está parado, porque a ese Dios lo va a poner para que sustituya al líder en caso que el líder falte. Amén. Versículo 6: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La Biblia nos dice entonces que necesitamos es velar. Velar es estar vigilante. ¿Qué significa esto? Vigilante. Los tiempos se están acortando ya. Ya no es tiempo de que malgastemos nuestro tiempo. Si la Biblia nos dice que necesitamos guardar bien el tiempo, salvar bien el tiempo, ahorrar bien el tiempo, porque los días son malos, redimiendo bien el tiempo, dice la palabra, que significa salvarlo, guardarlo, ahorrarlo, porque los días son malos. Es necesario que cada vez que nosotros tenemos 4 horas frente a la televisión, oiga bien, usted diga, comienza a sentir: wow, estoy invirtiendo bien mi tiempo yo. Que en lugar de ver la Rosa de Guadalupe y darle más rating a ese demonio de la Virgen de Guadalupe, usted comience a hacer algo productivo, comience a mandarle mensajes a la gente que usted tiene del trabajo y decir: oye, has oído que Cristo te ama, sabes que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Amén. Es necesario, hermano. Hoy en día, si mucha gente no viene ni a la iglesia, escucha bien, a los ayunos, significa que menos van a ayunar en su casa. Es necesario que nosotros, y se acabaron aquellos tiempos. Había hombres de Dios que ayunaban en su casa, mujeres de Dios que vigilaban en su casa, que estaban allí en vigilia, en ayuno. ¿Qué estaba haciendo? Estoy vigilando para mi Señor. En agradecimiento le estoy dando un ayuno a Dios. En agradecimiento. Pues ya no se ve eso. Pues ya todo el mundo lo quiere hacer nada más por intelecto, por conocimiento. Me voy a echar este pedacito de lectura acá y ya con esto voy a ir a predicar. No, no es así. Es necesario que podamos transmitir algo que impacte la vida de la gente, que ministre la vida de la gente. Hay tanta necesidad, le decía yo el jueves, si usted se va a poner allá a la calle y si comienza a preguntarle a alguien quiere que yo ore por usted, voy a orar por su necesidad. Oigan, le van a hacer rodeo a la gente: ore por mí, me duele la espalda, me duele el pie, me duele la cabeza, estoy pasando esto, no tengo para esto, no tengo para lo otro, estoy pasando esta situación, estoy pasando la otra. Hay tanta
esta necesidad y la iglesia está encerrada en un espacito cuadradito así, nada más aquí somos cristianos, salimos de aquí, no ni saludamos a nadie, ni gloria a Dios al vecino, ni Dios te bendiga aquel que está a la par. No hay nada, un mensaje que pueda mostrar la transformación del cristianismo ni en nuestra propia casa, amados hermanos. Entonces, ¿para dónde vamos? Pero este es el momento cuando los que verdaderamente, ¿verdad?, queramos estar despiertos, es necesario despertemos, hermano. Despertemos, los días se están acabando. Los días se están acabando. Despertemos para la iglesia en este estado. Amén, en esta tierra. Y dice el versículo 7, el 6 dice, velemos y seamos sobrios. Velar significa ser vigilante. Sobrio significa equilibrado. Oiga, a veces hay gente que se preocupa más, o escuche bien, que se preocupa más porque la hermana anda en una falda que la arrastra hasta el tobillo, que por su propia salvación. ¿Usted cree que eso es ser sobrio? Eso no es ser sobrio, hermano. Sobrio es que yo esté equilibrado. Obviamente, si veo a la hermana cometer un pecado, en el amor del Señor dice que con misericordia y con amor se corrige el pecado. Hermanita, yo te quiero decir en el nombre del Señor, no sé si puedes hacerlo. Mira, la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice esto. Y si se enojó, pues déjalo así, no hay problema, que se enoje. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. O sea que su obligación es asegurarse que todo el mundo esté en paz, que usted está en paz con todos. Si ya el otro ya no le quiere dar la paz a usted, entonces no hay problema, déjalo así. Dios te bendiga, hermano, te amo, aunque no me querrás, aunque me mires mal, aunque no me hables, aunque no te amo, en el nombre de Cristo Jesús. Y háblele. El diablo, no le hables, lo voy a hablar. Aleluya. Dios te bendiga. No te acerques, voy a orar por ella. Dios bendiga a mi hermana en nombre de Cristo Jesús. Sabe que el Señor nos dio una gran clave para que usted no sienta odio ni resentimiento con nadie. ¿Sabe cuál es? Ore por esa persona. Orad, dice Mateo capítulo 5, versículo 11. Orar por los que los maldicen, creo que es el versículo 11. Bendecid a los que nos aborrecen. Esa es la clave para que su corazón no se llene de ira ni de eso. Oiga bien, pero la Biblia nos dice a nosotros que necesitamos que vigilar y estar equilibrados. El mundo te está tratando de ganar para él. El diablo te está tratando de ganar a través del mundo. La carne te está tratando de empujar al diablo. Oiga, son tres enemigos. El mundo te está tratando de ganar. El diablo te está tratando de ganar utilizando al mundo. Y la carne te está empujando para ambos. Aquí está para el diablo, tratando de llevarte, tratando de ponerte así. Escuchen, es necesario que seamos sabios y entendamos esto. Dice la palabra de Dios, por versículo 7, por los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, queriendo decir que la gente que está en la maldad no ve ni entiende las cosas que está haciendo. Dice 2 Corintios 4, versículo 4, porque el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿De quiénes? De los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Hay mucha gente que en el mundo no entiende esto. Y aún gente que está a veces recién llegada al cristianismo no lo entiende. Porque necesita que sus ojos sean alumbrados completamente. Que la palabra te alumbre. ¿Sabes qué va a hacer? La palabra alumbrará tu vida. La palabra trae iluminación. ¿Qué trae la palabra? Iluminación para nosotros. Iluminará tu mente, iluminará tu vida, iluminará tu caminar. Cuando camines conforme a la palabra no vas a tropezar. Cuando camines conforme a la palabra de Dios, dirás lo que él dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo no voy a tropezar porque tengo la palabra por medio. Amén. Versículo 8 dice: pero nosotros que somos del día, oiga, los que somos del día, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para que no nos sorprenda el día del Señor? Pero nosotros que somos del día, que somos sobrios, y la sobriedad espiritual esto lo da, habiéndonos vestido. Oiga, la sobriedad espiritual trata contigo primeramente. Dice, habiéndonos vestido, ¿quién? Usted primeramente. Usted.
Porque algunas veces queremos sacarle la basurita del ojo al hermano y tenemos una viga atravesada a nosotros. Pero es necesario que en la sobriedad comience con usted, el versículo 8. Pero nosotros que somos del día, y esto dice la gente que está del día, que está alumbrado por la palabra, oiga, seamos sobrios, significa equilibrados. Es necesario que usted y yo estemos equilibrados, seamos sobrios, habiéndonos vestido. La Biblia dice que todo aquel que está en luz está ¿qué? Vestido. ¿De qué? Está vestido de actitudes, está vestido de fruto del Espíritu Santo. ¿De qué está vestido? De fruto del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que aquel que está en luz tiene que estar vestido de fruto del Espíritu Santo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y el Espíritu de Dios está allí dispuesto para usted y para mí. Oiga, el Espíritu de Dios está dispuesto para usted y para mí, para todos nosotros. Algunas veces creemos que el Espíritu Santo es inalcanzable, y eso creían los antiguos. Pero no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo para que nos traiga a Cristo? Dijo el apóstol Pablo. No, porque cerca está la palabra de tu boca y de tu corazón. ¿Dónde está? De tu boca y de tu corazón. Que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, y si confesaras que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Se necesita creer, pero necesita también dar fe pública, confesar, vivir. Serás salvo. Escucha lo que dice la Biblia terminando esto: habiéndolo vestido con la coraza de fe. Hay tres cosas importantes que tiene que estar en una persona que está de día y que tiene que ver, que no lo sorprenda el día del Señor o el juicio de Dios en esta tierra. ¿Cuáles son esas tres cosas? Dice la palabra de Dios que tienen que ser amor, fe y esperanza. Amor, fe y esperanza. ¿Cuáles son? Amor, fe y esperanza. La palabra nos dice a nosotros que por amor Cristo Jesús murió por nosotros. Y por amor usted hará tantas cosas. El testimonio de la hermana Silvia anoche, yo no sé si le despierta a usted una clase de amor así para poder enfrentarse a las dificultades. Escuche, y decir todavía: si yo tuviera la oportunidad de regresar al tiempo y volverlo a hacer, lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer, a pesar de todo. Qué tremendo. El cristianismo tiene que ser así. Tiene que ser de esa manera, amados hermanos, que aunque nos enfrentemos a las dificultades, lo volvería a hacer. Si usted le pregunta a Cristo Jesús si lo volvería a hacer, termino quizá diciéndole esto. No en sí terminar, pero quisiera cerrar un punto con esto. Dice que el apóstol Pedro, y un libro de anécdotas que se llama el libro de los mártires, cuenta que el apóstol Pedro lo andaba persiguiendo para matarlo. Y cuando ya se establece el día de tu fin, cuando Dios ha dicho: hasta aquí vas a llegar, hasta ahí vas a llegar. Y Pedro andaba huyendo y se trató de correr. Pero en el momento que él se trató de correr, dice de que vio a Cristo Jesús que iba. Y cuando lo vio a él, le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Y le dijo: voy a morir por ti nuevamente, Pedro. Y entendió él que era el momento de Dios para que él enfrentara la muerte. Y se fue y se dejó agarrar de los guardias romanos y se lo llevaron. Y le dijeron: por cuanto tú dices ser seguidor del Cristo, te vamos a crucificar como a él. Y dijo: está bien, pero no merezco morir como mi Señor. Crucifíquenme cabeza abajo. Y lo crucificaron de esa manera, según dice la anécdota. Pero escucha bien, amado hermano, llega un momento cuando tú tienes que enfrentarte a la situación. Es necesario que viva el cristianismo como es. Que vivamos el cristianismo como es. El Señor nos ha dado la fuerza del Espíritu Santo para que lo podamos hacer. Porque en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo, todas las cosas son posibles. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que no lo puedo ver. Lo puedes ver en el nombre de Cristo Jesús. Es que no le puedo hablar. Le puedes hablar en el nombre de Cristo Jesús. Es que no lo puedo perdonar. No puedes perdonar en el nombre de Cristo Jesús. Lo puedes hacer.
Lo puedes hacer porque cuando Cristo Jesús llega, todas las cosas son cambiadas. Dicen que se convirtieron en un grupo de mineros en una ocasión. Y aquellos mineros trataban a unas burritas de lo peor, les gritaban, las golpeaban y trataban de sacar el oro de lo más profundo de la mina de aquellas burritas. Pero un día alguien llegó y les predicó la palabra de Dios a los mineros, que eran toscos, eran groseros, eran mal hablados. Y cuando el evangelio llegó a ellos y les comenzaron a predicar la palabra y enseñársela, su lenguaje cambió. Su actitud cambió. Después las mulitas como que no les hacían caso porque no lo veían que eran lo mismo, porque estaban acostumbradas al garrote, ya, al maltrato. Es necesario que Cristo Jesús cambie nuestra vida. Que aquellos que nosotros hemos tratado como mulos o como mulas, ahora vean que ya no somos los mismos. Y dice la Biblia que necesitamos tener estas tres cosas. ¿Qué? Fe, amor y esperanza. Pero yo cito primero el amor, porque dice la Biblia en 1 Corintios en el capítulo 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque a través del amor tenemos la arma más tremenda y más hermosa con la cual Cristo Jesús conquistó el pecado y todas las cosas de esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús venció a la muerte, venció el pecado por amor al pecador. Por amor a usted y amor a mí. ¿Qué necesitamos ahora nosotros, amados hermanos, para que aquel día de la ira no nos sorprenda? Asegurarse que ese tanque de amor en usted esté lleno. Que ese tanque de fe en usted esté lleno. Que ese tanque de esperanza, porque mi esperanza, dijo el apóstol Pablo en Romanos, hemos sido salvos. ¿En qué? En esperanza. ¿Por qué? Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay un peso de esperanza sobre cada uno de nosotros, que hay una salvación que nos espera por fe para la gloria de Dios. Póngase en pie en esta hora. ¿Cómo está ese tanque de esperanza? ¿Cómo está el tanque de fe en esta hora? ¿Cómo está el tanque de amor? ¿Será que ya tiene nada más humo, nada más? Solo aire. ¿Cómo está allí ese tanque? Después es necesario que nos enamoremos más y más de Dios. Vamos a orar a Dios. Yo creo que no hay amigos en esta tarde. Si hay alguien acá que quiera reconciliarse y asegurarse de que su vida con Dios está mejor, le hago una invitación. Si nuestra amiga que está aquí quisiera decir, yo necesito de Dios y quiero delante de Él hacer un nuevo pacto con Él, un nuevo voto con Él, hacer una nueva alianza con Él en esta hora. Si no, no hay problema, le seguimos invitando que nos visite. Es un gusto tenerla acá. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy las gracias, la honra, la gloria y la alabanza sean dadas a su nombre. Señor, bendigo su nombre. Bendigo, Señor del cielo, a cada uno de los que vienen a este lugar. Bendigo, Señor, lo que tú puedes hacer a través de nosotros, Padre. Gracias por esa ocasión. Oh, Dios, permite que el tanque de amor, el tanque de fe, el tanque de esperanza suba a nuestras vidas, Padre. Que podamos, Dios del cielo, hacer aquello que los hombres de Dios hicieron, porque Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. Este día yo quiero que te vayas con expectativas de Dios. Este día yo quiero que te vayas creyéndole a Él y diciéndole, Señor, yo necesito que aquello suba. Este día yo quiero que creas que Dios no te rechaza. Él sigue esperándote que vuelva. Él sigue esperándote que te acerca. Está escrito, acercado pues confiadamente al trono de la gracia, para que halléis gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que Dios quiere, que se acerque usted. Oh Dios, gracias. Gracias. Porque hemos acudido. En el nombre de Jesús hemos acudido a Él.